Y en el recinto legislativo en Donceles fue aprobada la ley de vivienda, incluidas las observaciones que hizo el jefe de gobierno. Tras semanas de polémica, el Pleno de la Asamblea Legislativa finalmente aprobó las observaciones del jefe de gobierno a la ley de vivienda, es decir que ahora solo falta su publicación en la Gaceta Oficial para entrar en vigor. Esto derivado de la redacción del artículo 94 que hacía mención de la captación de plusvalías, término que ya fue eliminado por completo. Se trata de un artículo que, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Vivienda, Dunia Ludlow, busca que los recursos que los grandes desarrolladores pagan por el impacto que provocan al momento de construir sirvan para mejorar los espacios públicos y generar más vivienda social y popular. Aseguró que el concepto de captación de plusvalía no significa ningún atentado contra la propiedad privada, pues el derecho a ella está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ninguna ley puede estar por encima de la Carta Magna. Se pretende que con esta nueva ley de vivienda se detone la construcción de 40,000 nuevas viviendas con una inversión de alrededor de 50,000 millones de pesos, lo que significaría para la Ciudad de México generación de recursos por 3,500 millones de pesos, derivados precisamente de pagos de desarrolladores por derechos de mitigación y licencias de construcción. Además, este nuevo ordenamiento busca que quienes nacieron y trabajan en la Ciudad de México puedan ejercer su crédito de vivienda como Infonavit o Foviste para adquirir una vivienda cerca de su lugar de origen, viéndose beneficiados hombres y mujeres de entre 25 y 45 años, con nivel socioeconómico medio, estabilidad laboral, con 6 bimestres cotizados y que ganan entre 8 y 25 mil pesos mensuales. Con imágenes de Jorge Barajas, Andrea Díaz, 21 Noticias.